Carlos, ¿cómo Buenas andás? tardes, ¿cómo Ahora sí, estamos ahí todos? está. Ahí está Carlito Escuchando Viera. muy también tan interesado como Fossati las palabras del amigo Blair, este, y casi que me voy a reenganchar, que así que podemos tener una charla entre los tres y si ya aunque si ya se retiró aquel, bueno, seríamos cuatro. Estaría muy bueno, me parece sensacional estos razonamientos, recién lo hacían notar ustedes, y estoy realmente muy satisfecho de poder participar en ellos. A la altura de la vida en que uno ha ganado experiencia en algunas actividades y lo que más queremos es transmitirla a los más jóvenes. Yo efectivamente creo que el hombre es el animal que se choca dos veces con la misma piedra. Y creo que de alguna manera hemos batallado por ideales que se van abriendo paso en las sociedades. Y yo creo que en algún momento yo participé de esa idea. Pensábamos que el avance de la sociedad hacia posiciones mucho más eh, democráticas, mucho más de igualdad, mucho más de eh, compañerismo entre la gente. Bueno, era un proceso lineal en el cual los acontecimientos abrían siempre paso a un avance hacia esa, y que el avance podía ser lento, que el avance podía considerar retrocesos, pero que era lineal. Y esa idea creo que debemos replantearla. La vida nos está enseñando, la historia reciente nos está enseñando que los avances en la sociedad son procesos tortuosos, no son caminos rectos, por lentos o rápidos que se transiten, son idas y venidas y tienen bifurcaciones. Yo creo, por ejemplo, habida cuenta de acontecimientos de estos tiempos, tan modernosos, tan llenos de tecnología nueva. Yo hasta he dicho que el hombre en sí mismo está cambiando en su esencia, pero el tema yo pregunto, ¿el tema de la posguerra mundial ya es un tema también saldado? Porque los rebrotes de neonazismos que estamos viendo en un escenario de la batalla, que yo creo que acá hay una batalla mundial hacia el avance, un escenario es América Latina, otro escenario es Europa, se incorpora al escenario lo que ha pasado en China y por supuesto lo que era la Unión Soviética y ahora Rusia. ¿Y qué pasa con África? Y que las realidades de América son distintas en el centro, en el sur, en el norte. Son escenarios en los que se dan batallas. Esas batallas, digo, propienden a un avance en las sociedades, hacia situaciones más superadoras de las desigualdades, pero no son procesos lineales. Yo diría, los acontecimientos en el escenario europeo, donde el neonazismo está allí, porque en Ucrania reivindican abiertamente a la política practicada por los nazis y muchos de los participantes actuales del gobierno de Ucrania, después de todo lo que pasó en Ucrania, de formar parte de la Unión Soviética, resulta ser que muchos de los participantes actuales tuvieron protagonismo antes, o que muchos hijos de ellos están siendo intérpretes de las mismas posiciones de antes. ¿Y qué pasa en Austria? Bueno, ¿qué pasa en Hungría? ¿Qué pasa en Polonia? ¿Qué pasa ahora en Italia? En donde las crisis del capitalismo mismo, que son crisis que llevan a la gente a la desesperación, a la falta
horizonte a que la sociedad entre en conflictos cada vez mayores, en que el avance tecnológico no es compartido por todos, sino por grupos donde se concentra el ingreso, en donde entonces los conflictos sociales arrancan para dos lados, arrancan para el lado de que podíamos plantear como posiciones superadoras, o lo que podían plantear como posiciones reaccionarias, conservadoras, que recomponen el autoritarismo y recomponen posiciones bien antipopulares. Entonces, la ultraderecha ahora está siendo una opción ante un planteo de cambio. ¿De cambio hacia dónde? Hacia la ultraderecha. La derecha misma pierde posiciones. Y la izquierda, bien decían, hablaban recién, no ha hecho suficiente análisis como para ubicarse en el problema. No hay un diagnóstico claro de la situación en la que se están uno implantando ideas, ¿verdad? Uno implanta ideas en una sociedad que tiene determinada mentalidad, que tiene determinadas situaciones. Uno tiene que analizar entonces qué está pasando en la sociedad para que a partir de lo que está pasando, de lo que está pensando la gente, dónde tiene la cabeza la gente y cuáles son los problemas de la producción, de la economía, de la comunicación, todo eso, la izquierda creo que a veces no ha hecho los diagnósticos adecuados y tampoco ha hecho una propuesta cabal. Es decir, así como no hay un real balance de lo que ha sido la solución de la Segunda Guerra Mundial y cómo se interconectaron allí nacionalismos, pero también posiciones políticas en cuanto a derecha e izquierda. No ha habido un balance correcto, así como, y las situaciones actuales lo evidencian, así como ha pasado eso, la izquierda no ha evaluado la caída del muro, no la ha evaluado, porque bien podemos pensar que muchos de los votantes actuales son gente que estuvo formándose en su adolescencia en las épocas de la implosión de la Unión Soviética, y que era de alguna manera, la imagen del socialismo real. Entonces, ¿cómo he de extrañar que la gente no agarre para el socialismo, hacia opciones que plantean socialismo, cuando el socialismo en ciertas experiencias tuvo problemas claros, evidentes? ¿Cómo es que la izquierda entonces no reinterpreta los sucesos? ¿Cómo es que no plantea un programa habida cuenta de que determinadas aplicaciones han tenido defectos o manejarse, explicar esos defectos, llamemos burocracia, llamemos lo que sea, pero mantener la bandera del cambio social hacia posiciones superadoras de la explotación del régimen capitalista hacia una sociedad más igualitaria, o no la mantenemos. Y la izquierda creo que tiene que, en ese sentido, tener clara idea de proceso, el proceso que no es crucial, no es de un día para el otro, no es aquello de tomamos el poder e implantamos un nuevo orden en donde la sociedad cambia su forma, su comportamiento, su pensamiento y su forma de producir, y entonces todos vamos a ser más felices y un nuevo gobierno decreta la felicidad pública. No, no es así, ¿verdad? Como los gobiernos que tienen que afrontar una posición de izquierda, tienen que resistir el avance terrible del poder. Ser de izquierda, alguna vez lo hablaba, es enfrentarse al poder. Sin enfrentarse al poder no hay izquierda que valga. Y eso es muy duro. Si la izquierda se allana frente al poder para mantenerse en el gobierno, y de eso tenemos ejemplos muy claros,
yo creo que la historia entera de América Latina ha sido una historia de avances hacia posiciones que podíamos llamar de izquierda en aquel momento histórico, que por lo menos eran superadoras, yo no digo del capitalismo, pero sí de las formas de relacionamiento económico vigentes que beneficiaban a unos pocos, oligarquías, y perjudicaban a muchos en el pueblo. La oposición hacia esas formas de organizarse la sociedad ha tenido muchos ejemplos en América Latina desde hace 300 años, que esos ejemplos no tienen una conclusión, salvo en el caso de Cuba, cuyo también episodio como ejemplo de una alternativa de cambio, tenemos que tener el análisis correcto del cual hacer, salvo en el caso de Cuba, y lo que pasa en este momento en Venezuela es distinto, realmente distinto, pero también tenemos que interpretar. Entonces, en el escenario latinoamericano de esa batalla global, está hoy Brasil en un punto crucial. Y si el gobierno de Lula pretende enfrentarse al poder, entonces va a ser un gobierno que no las tiene todas consigo. Si Lula primero tiene que ganar, ya el poder está ejerciendo, ya influyó muchísimo para que un gobernante con cabeza progresista pudiera, en ese caso, hacer transformaciones en la sociedad brasilera que la impulsaran hacia adelante en un proceso de cambio, Crear condiciones para que las ideas y los programas que pueda realizar la izquierda avancen. Para ello ya se opusieron, ya lo sacaron del ruedo, ya el poder actuó. El poder tiene una manifestación que puede ser militar, tantos golpes de Estado han habido en América Latina, puede tener una manifestación de tipo judicial últimamente, que es la moda. El poder judicial opera para descalificar candidatos y para generar o descalificar o candidatos o partidos mismos. O puede tener a través de los medios de comunicación una avalancha contra las posiciones de izquierda que hoy, con la tecnificación de los medios de comunicación, son capaces de hacer estragos en las conciencias. Entonces, una izquierda que no sepa afrontar esa avalancha del poder y se allana frente al poder y no hace los cambios, no es una izquierda auténtica, es alguien que se sostiene en el poder, en el gobierno. Puede ser que eso sea una forma de ir avanzando muy de a poco, que es preferible estar en el gobierno sin poder hacer los cambios que no estar en el gobierno y que los cambios los haga la derecha hacia posiciones más concentradoras del ingreso y más desigualdad de la riqueza. Puede ser, pero la idea de la izquierda es que si está en esa situación, es una izquierda que lo pensó. Entonces, las diferencias que nosotros aquí planteamos es que la izquierda, primero, que el escenario es global, que el escenario latinoamericano en el que estamos batallando es un escenario global, que lo que pasa en Brasil importa muchísimo para toda América Latina y que es más, y que quedó claro después de la Revolución Cubana, un país solo no puede generar relaciones sustentables de sociedad socializante, porque se le cae al mundo encima, y vemos lo que pasa. Entonces, el poder tiene sus facetas, la parte comunicacional, la parte económica, en donde te chantajean con la inversión. Si algo pasó de progresista en Argentina fue haber estatizado empresas que estaban reestatizado, empresas que se habían pasado al dominio privado y que se la cobran porque
al no haber inversión en determinadas áreas de la economía, la, la sociedad, la economía no tiene bases sustentables válidas, y sobre todo en determinadas sociedades con mentalidades tremendamente especuladoras. Basta que tomen un crédito del Fondo Monetario Internacional totalmente fuera de lugar, de 40 y tantos millones de dólares, 44 millones, 44.000 millones de dólares, y lo despilfarren, lo pongan en manos de los especuladores que trasladan rápidamente ese capital al exterior, y la Argentina queda sumida en la crisis que estaba antes, más el pago de la deuda. Así opera el poder, así opera el poder. Bueno, en Uruguay fue un ejemplo de cómo, habiendo sumido al país en una deuda espantosa, se prescindió de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que simplemente impusieran condiciones y que planteasen un pago de intereses imposibles de sostener. El Uruguay, que hizo que creció y logró de alguna manera evitar el chantaje de la no inversión. Pero para poder hacerlo eso en forma sostenida, tenés que tener como Estado una orientación, no dejar que el mercado sea el que actúe e imponga las orientaciones de quién invierte, quién no invierte, quién consume, quién no consume, cuánto es la participación del trabajo en el total valor del valor agregado. Todas esas son cómo se configuran los precios en la sociedad, cómo es el tema de las tarifas públicas, bueno, las tarifas de los servicios de público consumo. Entonces, por allí hay una diferencia entre lo que puede ser la izquierda y la derecha. La izquierda va a requerir que existan necesariamente empresas estatales, sin las cuales no está garantizada la inversión, ni está garantizada que las orientaciones básicas en sectores prioritarios, en sectores estratégicos, sea la que el gobierno determine y no la que el mercado determine. Sin las empresas públicas, entonces no va a haber, en un gobierno de izquierda no va a haber inversión, sin empresas públicas válidas, eficientes, eficaces, que sean capaces de ejercer su influencia en el mercado y que estén ubicadas en sectores estratégicos. Sin ellas no va a ser posible generar una orientación que sea distinta a la que genera el mercado por su propia dinámica. Carlos, y más Sí. siendo un país tan pequeño. Y más siendo un país tan pequeño, pero mirá, yo pienso esto también en el caso de Brasil. En Brasil se acaban de estatizar grandes empresas Sí, por claro. parte del Bolsonaro. O sea, como que yo quiero que la gente visualice lo que es los dos modelos de país, los dos modelos que están en juego, es que el escenario para esos dos modelos no es en el país, de esa lucha no se da en el país, se da en América Latina y se da en el mundo, que esos dos modelos se caracterizan porque en uno se piensa en el mercado y en la acumulación de los mayaoros, y la teoría del chorreo, que a mí no, me daría vergüenza hasta que se siguiera hablando con ese término. El chorreo es algo que pueden beneficiarse los que están abajo y que por favor que chorree algo, así puedo pelearme con el de al lado para conseguirlo. Parece el tema de la piñata de los niños. Entonces, el tema es ese, que esas experiencias, que esas orientaciones del mercado tienen que estar planteadas por un gobierno que se precie, y el tema de la inversión es clave, y esos son los vertientes, los puntos neurálgicos que en un programa de izquierda deben estar planteados. La izquierda no puede dejar que no se diferencie por parte de la gente entre una posición y otra. Tiene que evidenciar los dos modelos, tiene que decir en qué consisten, tiene que decir en qué
pro, propendemos sí a una sociedad socializante, que estamos construyendo esa sociedad, qué cosas podemos hacer en el tránsito y qué etapas debemos de superar en ese tránsito. Entonces, por allí caminamos. Las sociedades que en este momento en América Latina están teniendo gobierno, y ojalá Lula gane en Brasil y sea un gobierno un gobierno de Lula, con posibilidades de que no se allane o con posibilidades de que sea un gobierno que no pueda, no tenga condiciones para operar en otras condiciones. Pero es un proceso largo, es una batalla más, es un proceso que no termina acá. Si gana Lula o gana Bolsonaro, no se terminó, empezó la cosa. Sigue, no empezó, empezamos hace mucho, pero seguimos en el proceso y tenemos otra bifurcación más en el camino. Bueno, yo creo por acá podemos seguir viendo, creo que la participación ciudadana es clave. Un gobierno, por más que sea gobierno y que logre una mayoría, si no hay participación ciudadana que apoye, no hay forma de evitar que no se tranque, que no se perjudique el proceso realmente. La única garantía de que un gobierno progresista pueda en América Latina y en cualquier país del mundo aplicar sus postulados, llevar adelante sus posiciones, es con una organización social actual atrás que sea fuerte, unida, fuerte. Eso yo pienso que en el Uruguay hemos avanzado y hemos construido un camino importante en ese sentido. No así, desgraciadamente, en otros países. En Chile se cortó brutalmente con la dictadura y creo que lo que hay es otra cosa, es un movimiento social fuerte que renace, pero que no tiene la organización y la coherencia que podía haber tenido de no haber existido el golpe de Estado. En Brasil no lo veo, no la veo fuerte ni bien posicionado en términos de apoyo del movimiento sindical fuerte, ni movimientos sociales en general, que ahora, además de la parte sindical, tenemos otros áreas en el cual es importante estar bien posicionado y bien organizado. Es la única forma de evitar, de parar golpe de Estado. Es la única forma de evitar que los medios de comunicación destrocen las mentes de la gente. Bueno, por ahí andamos y bueno, estas cosas nos gusta debatirlas y creo que sí, que los balances no están del todo terminados, de que a veces estos procesos que vemos hacia la ultraderecha, también tenemos que ver qué responsabilidad tiene la izquierda de no haber sido capaz de tratar de que la gente en su desesperación tomase posiciones que uno les ofrece como alternativa en vez de ir a posiciones radicalizadas de lo que ya fracasó, pero que no se advierte que fracasó porque los medios de comunicación o los otros canales de poder establecido así se lo inculcan. Muy bien, Nos vemos. lo dejo por acá. Nos vemos. Carlito Nos Viera, vemos no te olvides el viernes a las 4 de la tarde. viernes a las 4 de la tarde en Camacuá. Sala Camacuá. Vamos en la sala Camacuá de Ego. Vamos a encontrarnos todos. Mi antiguo sindicato. Hasta gracias pronto. por estar. Y gracias por tus aportes. Además de estar, gracias por el aporte que hay que trabajar. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con Leonardo Fossati.